Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Anda Silva, espero se encuentren muy bien. Saludos y muchas bendiciones. En esta ocasión te voy a traer una fuente de alimentación bastante compleja para entenderla un poco en lo que viene siendo los circuitos electrónicos y poder interpretarla sin diagrama, que es lo que la mayoría de las veces intento hacer para que la persona me pueda comprender el análisis de estudio. Bueno, digo que esto es una fuente realmente un poquito más compleja porque hay que tomarla en cuenta o aprenderla a descifrar un poco. Esto es una fuente de alimentación que maneja muchos elementos electrónicos, muchos tipos de subfuentes, maneja una corriente bastante alta, igualmente una potencia elevada. Te puedes dar cuenta que tiene varios conectores de salida, ¿verdad? Y está distribuida de la siguiente manera, porque si ves la tarjeta y te paras en un punto equivocado, te puedes incluso hasta electrocutar. Aquí vemos que divide la tarjeta principalmente, se divide por acá, se divide por acá, pasa por acá, se mete por acá, divide por acá y pasa por acá dividiéndose por acá. Es decir, la división entre la parte primaria y la parte de la salida es así, pasa por acá, pasa por acá, por acá. Entonces lo que quiere decir es que toda la zona caliente es esta. Todo esto es la zona caliente. La fuente está dividida así, caliente, 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 todo esto es caliente. Y esta es la parte fría. Entonces hay que analizar lo más importante aquí a tomarlo en cuenta, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ya me doy cuenta que por acá tengo la entrada principal, los capacitores electrolíticos principales, ¿verdad? El puente rectificador. Bueno, este posiblemente sea la bobina del PFC, ¿verdad? Aquí está un transformador grande, por aquí hay otro más pequeño. Entonces, ¿cómo vamos? Voy a conectar esta tarjeta a la red eléctrica para que ustedes vean algo muy importante que hay que tomar en cuenta aquí. Muy bien, ahí yo he conectado la tarjeta, muchachos, la he conectado y la he conectado para hacer el siguiente análisis de estudio. Muy bien. Entonces la he conectado, vamos a verificar ahorita en este momento que el voltaje alterno está entrando. Me puedo parar en este capacitor, lo voy a poner aquí en alterna porque están conectados en paralelo. Y hay 212 voltios de entrada, correcto, muy bien, ahí está. Entonces, el segundo parámetro que en muchas ocasiones hacemos es medir el voltaje del capacitor electrolítico principal. Mira, aquí yo tengo, por ejemplo, negativo y positivo y mira, no hay voltaje. Como te puedes dar cuenta, no hay voltaje, no existe voltaje. La pregunta es, ¿la fuente de alimentación está en mal estado o qué es lo que pasa? Porque aquí tengo los capacitores electrolíticos principales, pero fíjate, me estoy parando en el negativo y en el positivo en escala de 1000 voltios y no tengo voltaje. Entonces aquí podríamos deducir, la tarjeta está mala. ¿Por qué? Porque Hans me ha dicho a mí en muchas ocasiones que lo segundo que se hace o lo primero que se debería hacer es medir el voltaje del capacitor electrolítico principal. Pero te cuento algo, amigos. Esto es una tarjeta que actúa de una manera diferente. ¿Por qué? Bueno, porque maneja un doble puente rectificador, maneja un circuito aparte, porque si la vemos desde un punto de vista por arriba, nos podemos dar cuenta que aquí están los capacitores electrolíticos principales. ¿Pero principales de qué? ¿Principales de qué? ¿De la fuente de standby? No, no son los principales de la fuente de standby. Los principales de la fuente de standby, el fabricante hoy le dio la gana y dijo, ¿sabes qué? No, ponme una fuente aparte con capacitores electrolíticos principales de B+, un poquito más pequeño para un circuito más pequeño. Ha sacado la fuente de standby para este lado. Fíjate. ¿Qué dice ahí? Mira. ¿Qué dice ahí? Fíjate. 450 voltios, 4.7 microfaradios. 450 voltios, 4.7 microfaradios. Al lado que hay un circuito integrado, ¿cierto? Ahora, fíjate esto. Lo que ha hecho aquí el fabricante es lo siguiente. Tengo mi multímetro allí. Me paro del negativo al positivo y 292 voltios. ¿Te das cuenta? Quiere decir que los capacitores principales de la fuente de standby son estos. Estos son los capacitores principales de la fuente de standby. No colocaron el capacitor gordo, grande, no. Aquí lo hicieron, pero lo hicieron un poquito más delgado, pero para
parte de otro tipo de fuente. Entonces, si yo me paro en esta parte de, fíjate acá, voy a poner el multímetro acá. Si yo me paro para medir la salida del puente rectificador de acá a acá, no hay voltaje. ¿Por qué no hay voltaje? Porque no está trabajando este puente rectificador, muchachos. No está trabajando ni este puente rectificador, no está trabajando ni estos capacitores electrolíticos, no. Ahora, para yo tener voltaje en estos capacitores pequeñitos que están acá, que son 300 voltios aproximadamente lo que yo tengo allí, obviamente tiene que pasar por el proceso de alterna por un puente rectificador, pero no es este el puente rectificador. ¿Dónde está el puente rectificador? En este caso el fabricante dijo, ¿sabes qué? Ponme 4 diodos individuales que están justamente acá, en esta parte de la conexión, muchachos. Si yo me paro a medir parte del voltaje en estos 4 diodos, aquí en estos 4 diodos que tengo aquí tengo 1, aquí tengo 2, 3 y 4 de manera individual, me doy cuenta que sí hay voltaje. ¿Te das cuenta? Entonces, los diodos rectificadores de este lado son los que van en combinación con la fuente de standby que está de este lado. Este puente rectificador está para otra cosa. Lo que quiere decir es que el fabricante reforzó la fuente de alimentación para cada fuente. Quiere decir que solamente tengo este puente rectificador, estos capacitores, este chi y este transformador justamente para el circuito de standby. ¿Me explico? Pero esta parte de acá de estos capacitores, de este puente rectificador, no están trabajando en el momento que tú conectas. Solamente está trabajando el circuito de standby. Pero el fabricante decidió sacar un circuito aparte dentro de la propia tarjeta para el circuito de standby. Puso sus propios capacitores, su propio puente rectificador, ¿verdad? Su chi oscilador, su conmutador que está dentro de este circuito integrado. Y lo demás lo dejó para las otras subfuentes. Entonces no quiero confusión porque de repente pensarían, ah, no, medí aquí, no hay voltaje, está mala la fuente, tengo que revisar punto por punto. No, no es así. Lo que está pasando, muchachos, es que es una fuente diferente, actúa diferente. En muchas ocasiones yo les había dicho que muchas veces se conecta la fuente de alimentación y no se tiene voltaje en el capacitor electrolítico principal. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un relé de por medio, que está trabajando en esa zona y no se activa el voltaje electrolítico principal. Pero que cuando es así es porque hay un circuito de standby por fuera. ¿Por qué? Porque recuerden la siguiente ley. Para que las demás fuentes puedan funcionar, nosotros necesitamos un voltaje mínimo, aunque sea 3.5 voltios. Voltaje de standby. El voltaje de standby se lleva a la orden de power on. Al dar ese puente entre 3.5 a power on, se va a activar las demás subfuentes. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta acá. Yo tengo la tarjeta aquí. Voy a poner la medición de voltaje. Me paro en tierra y tengo, esta es la fuente de standby. Aquí yo debo tenerla. Mira, 3 voltios. Si la bajo un poquito, 3.5 voltios. Como te puedes dar cuenta, este es el voltaje de standby. Este es el voltaje que va a llegar al microprocesador. Al dar la orden de encendido, se va a devolver esa orden, se va a activar este relevador, se va a activar la corriente para acá y se va a alimentar lo que viene siendo la parte de los capacitores para que de esta manera se puedan activar el resto de sus fuentes. ¿Me explico? Entonces, aquí existen dos cosas fundamentales. Hay un primer más B para standby. Y hay un segundo más B para las demás fuentes. Entonces, el primer más B de standby sí se activa cuando tú enchufas la fuente. Pero, amigos y compañeros, para activar el segundo más B tienes que dar la orden de encendido. Vamos a hacerla para verificar
si de esta manera se activa lo que yo les dije, ¿ya? Entonces yo conecté esta tarjeta, conecté, no se activa este, no se activa este, no se activa este, tampoco se activa este. Lo que se está activando es el puente rectificador individual, capacitores electrolíticos, el chi oscilador y conmutador, el transformador y los dos rectificadores de salida para entregarme el voltaje de standby. Luego de eso voy a dar la orden de encendido para verificar lo siguiente. Muy bien, ahí he conectado la tarjeta. La tarjeta la he conectado entre el punto de 3.5 voltios y Power On. Eso es lo que tienes que hacer, no hay más. Entonces voy a voltear la tarjeta, muchachos, con mucho cuidado. La voy a poner por allí. Perfecto, y voy a conectar ahora directamente. Escucha, por favor, escucha directamente qué es lo que se va a activar. Escucha cómo va a sonar el relevador, por favor. ¿Se dan cuenta? Ahí sonó el relevador, muchachos. Ahí sonó el relé. Y al activarse el relé, mira lo que pasa ahora. Mira lo que pasa. Por favor, préstame atención. Aquí tengo la fuente, la tarjeta. Y mira lo que va a pasar ahora. Se va a activar el voltaje de acá. Observen, por favor. Negativo o positivo. ¿Cuánto tengo? 397 voltios, muchachos. Lo que quiere decir es que acá ya yo tengo voltaje. De acá a acá. Esperen un poquito, por favor. Bueno, muchachos, acabo de hacer un cortocircuito en la parte del relevador. Entonces, para prevenir eso, por suerte no quemé la otra parte, pero el medio susto que me acabo de dar sí. No lo voy a cortar porque es importante que a cualquiera le pasa esto. No solamente esto me pasa a mí, no crean ustedes que le pasa a ustedes solamente, esto le pasa a todos. Entonces voy a pararme en la parte de acá. Ahí lo tenemos, muy bien. Y luego voy a parar a medir en el positivo con otro caimán de acá. Y allí, con mucho cuidado, ¿no? Para no hacer el corte, porque lo que tuvo que haber pasado es que llevé el positivo a la misma parte de ahí del disipador. Por eso hice el cortocircuito. El negativo puede chocar con el disipador, pero el positivo no. Y eso fue lo que pasó. Muy bien. Y ahí vamos a ver cuánto es el voltaje que tengo. En el momento de yo conectar, muchachos, préstenme atención, por favor. Como te puedes dar cuenta, tengo un voltaje de 260 voltios. Vamos a verificar. Esperen un poquito, por favor. Muy bien, voy a conectarlo, muchachos. Voy a poner esto por aquí con mucho cuidado, por favor. No sé si se logra ver. Ahí lo tengo. Lo voy a conectar. Puente rectificador. Mira el voltaje. 266 voltios aproximadamente, que es lo que debe de llegar. ¿Ya? Ahora, en la parte de lo que viene siendo la parte de los capacitores, tiene que llegar el voltaje más alto. Vamos a hacer la prueba para que ustedes vean con mucho cuidado. Voy a parar este en el negativo. Ahí lo tengo. Y el otro lo voy a llevar directamente al positivo. Puede ser a este porque están en paralelo. Muy bien. Y observa que en el momento de yo conectar, mira lo que pasa con el voltaje. 397 voltios, muchachos. De esta manera funciona esta fuente de poder. Amigos, no quiero confusiones porque las fuentes de poder no todas trabajan igual. Aquí lo que te estoy enseñando básicamente es cómo trabaja una fuente de alimentación, ¿verdad? Que viene el V más por separado de la otra fuente. Trae un relevador que se activa justamente cuando tú das la orden de encendido a través de una resistencia, ¿verdad? Para activar este puente rectificador y el voltaje V más para que se pueda activar el resto de sus fuentes. Espero te haya servido esta clase, suscríbanse al canal, manténganse informados y bendiciones. Recuerda, cuando tú vayas a atacar una fuente de alimentación, se ataca por falla, se ataca por zona, no es cambiar todo, es atacar la zona, es atacar el componente que está dañado.
Si no tengo voltaje stand-by, no tengo por qué irme a revisar el voltaje de 24 o 12 voltios. No, debo enfocarme en la fuente de stand-by. Si tengo voltaje stand-by, entonces no tengo voltaje de 24-12, entonces debo enfocarme en el circuito que domina esa parte. ¿Me explico? Espero se encuentren muy bien, suscríbanse, manténganse informados y bendiciones para todos.